El maestro dijo: hay de ustedes que edifican mausoleos a los profetas después que vuestros padres los mataron. Así son testigos de lo que hicieron vuestros padres y lo aprobáis. Porque ellos lo mataron y ustedes edifican un sepulcro. Por algo dijo la sabiduría de Dios: les enviaré profetas y apóstoles, algunos los perseguirán y matarán, y así a esta generación se le pedirá cuenta de la sangre de los profetas derramada desde la creación del mundo. Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versos 47 al 54. ¿Cuál debe ser la verdadera religión según Jesús de Nazaret? Notas amables a la palabra de Dios, jueves 13 de octubre, año 2022. Recordamos hoy a San Eduardo el Confesor. San Eduardo se distinguió por ser una persona piadosa, amable, amante de la paz, y en el año 1042 fue elegido rey en Inglaterra y ejerció mucho su reinado y fue ejemplo para la sociedad. ¿Cuál debe ser la verdadera religión? Esa es como la pregunta de Jesús de Nazaret para la humanidad: ¿en dónde está la verdadera religión? ¿Será que la verdadera religión es levantar mausoleos, edificar sepulcros de todos aquellos que le han hecho tanto mal a la humanidad? Así son testigos de lo que hicieron sus padres, dice Jesucristo: edifican mausoleos después de que vuestros padres los mataron. ¿Qué significará esa frase así como un poquito complicadita? Hay que entenderla desde el siguiente ambiente. Hay algo que en la Biblia se llaman las invectivas, las censuras, los llamados de atención contra alguien o contra la interpretación de la ley o de la palabra de Dios. Y esas invectivas se convierten en camino para lograr una buena conciencia moral, para un descanso para el alma, para una correcta vivencia de la fe. Entonces eso es un género que se llama invectiva, y ese género inicia con dos letricas, la A y la Y. Es como diciéndole a la persona: ay de aquellos, ay si usted cae en este error, ay de las personas que hablan más de la cuenta, ay de aquellas personas que les gusta estar por encima de los demás, ay de los que hablan tanto y se les olvida que tienen también sus errores y limitaciones. Eso es una invectiva, la censura, un llamado de atención que la Biblia nos pone hoy a pensar cuántos errores cometemos nosotros para que nos tengan que decir algún día: ay de que usted hablaba tanto. Por ejemplo, un error bien común es decirle a una persona: y usted que hablaba tanto de ese tema, y fue la primera persona en caer en esa debilidad o en esa tentación. O digámoslo de otra manera, decirle a una persona: de lo que más habla una persona es de lo que menos cumple. A las personas, algunas o muchas, les gusta hablar de cantidad de cosas y nunca han cumplido eso en sus vidas. Ay, dice la Biblia, para mandarnos a corregir a nosotros mismos. ¿Y para qué sirve el ay, que es una invectiva? Para lograr algo que se llama la conciencia moral. La conciencia moral de una persona se alimenta, se madura, se edifica y se construye con los buenos actos, con el reconociendo las limitaciones, leyendo la palabra, meditando la voz de Dios.
Por ejemplo, la piedad y el culto, si no están acompañados de una obediencia a la palabra de Dios, siempre termina vacío. Entonces ahí habría un ay. Hay de las personas que les encantan los asuntos de piedad, pero tratan tan mal a los demás. Hay de las personas. Eso es como cuando la Biblia dice, eso es una religión vacía, sin proyección a las necesidades de una sociedad. Pensemos en un segundo ejemplo. Hay personas que creen que tienen la perfecta interpretación de la ciencia y de los medios de salvación, que nadie más les puede indicar por encima de eso. Hay de aquellas personas que creen que nadie les puede aportar a lo que usted sabe, que por encima de usted no hay nadie, que usted es el único que sabe el medio. No, la pureza del corazón, la sencillez y la humildad, bienvenidos sean para un verdadero culto a Dios y para un verdadero servicio a la humanidad. Sencillez, humildad, pureza de corazón. Eso hace contraste con el ay. No permite que la invectiva entre y haga sentir muy mal a la persona y la limite. El cristiano, sin la gracia del Espíritu, convierte la religión en una carga insoportable. Hay de aquella persona que enseña la religión a los demás con una cantidad de limitaciones, que ya no puede ni respirar porque respirar también es pecado. Todo es pecado, mirar es pecado, pensar es pecado, mover una mano es pecado, todo es limitante. Hay cantidad de gente que enseña así la religión y cuando uno lee una Biblia no aparece exactamente nada de eso. El cristiano sin la gracia enseña la religión insoportable a los demás. Cristo trabajó pacientemente con todo tipo de personas, según la Santa Biblia. Y Jesucristo le dio la mano a todas esas personas que estaban como limitadas en una sociedad judía, como los leprosos, como el pobre, como el peregrino, como el samaritano, como toda esta gente, como que no lo podemos soportar, a ellos les dio la mano. Entonces uno se da cuenta que la religión es todo lo contrario a lo que una persona puede predicar equivocadamente, hablar de una religión sin la gracia de Dios. Por ejemplo, Jesús les enseñó el arte de amar, de practicar el bien, de practicar la justicia. El mismo Maestro propone descubrir que la felicidad no está en los aplausos que la multitud le dio a usted, ni en el ejercicio del poder que le digan, uy, usted le dieron un cargo importantísimo en la iglesia, usted está por encima de todo el mundo. No, ni tampoco la religión está en la interpretación rigorista de la ley, como quien dice, la ley dice esto y usted de ahí no se puede mover, está condenado, ya no hay nada que hacer con usted. Reprende a aquellas personas que creen tener el arte del saber, enseñar una religión sin la gracia, sin el amor y sin la misericordia de Dios. El Papa Francisco propone pensar en la posibilidad de ser católicos, discípulos de Cristo, de la palabra de Cristo, del amor de Cristo, del misterio de Cristo, pero no de una ideología. Hay que estar atentos a eso. Hay que estar atentos al ay de enseñar ideologías. Eso no lo ha dicho la Biblia. Así que no le diga mentiras a las demás personas. Cuando un cristiano se convierte en discípulo de la ideología, pierde la fe. Entonces ya no es un discípulo de Jesús. Es ese tipo de personas que mezclan varias religiones, leen cantidad de libros, aquí dice esto, allí dice esto, en tal siglo, tal persona habló de esto, entonces van haciendo como una colección de cosas que no termina eso en religión, es una ideología, no. Jesucristo cuando organizó sus apóstoles y cuando organizó su iglesia católica, la organizó basada en la palabra, esencialmente. Vayan y anuncien mi palabra. Jesucristo no dijo vayan y combinen todo lo que hayan dicho en la historia de la humanidad. Él no dijo eso. Es mi palabra. Y el único antídoto contra tal peligro se llama la oración, dice el Papa Francisco.
Cuando una persona se convierte a una ideología o cree interpretar la religión católica desde ideologías, el Papa Francisco le dice, es bueno que se ponga a hacer oración. En las ideologías no está Jesús, dice el Papa. Jesús, según la Santa Biblia, es ternura, amor, mansedumbre. Y las ideologías que han existido en la historia de la humanidad, dice el Papa, la mayoría son rígidas y estrictas con la sociedad. Entonces, si yo tomo una ideología, se corre el riesgo de hacer el cristiano un discípulo de una ideología. Dice el Papa, es una enfermedad grave. Está en los cristianos ideólogos. Es una enfermedad. Ser rígidos, moralistas, eticistas y no tener la mínima bondad ni caridad con los demás. Bien interesante el Papa. Interesantísimo la polémica que el Papa va armando también en esa catequesis para decir cuál debe ser la verdadera religión. ¿En dónde está la verdadera religión? Interpretar la palabra de Dios desde la gracia y el Espíritu de Dios. Salud, bondad y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.